pantalla de la porción que tenemos para este tiempo. Y lo encontramos entonces en el segundo libro de Crónicas, desde el versículo 29, vamos a leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, del 29 al 36. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Bueno, qué hermosa esta palabra en esta mañana, ¿cierto? Que nos muestra aquí el cronista. Y como dice el título, Dios ha preparado la restauración. Creemos o debemos creer que todo lo que sucede en nuestro entorno es porque Dios lo ha preparado. Y podemos encontrar en toda esta porción que su pueblo presenta las ofrendas, presenta los holocaustos, y no pocos, muchos, ¿no es cierto? Empieza entonces en el versículo 29, cuando esto terminó. ¿Qué terminó? Si nos regresamos un poco al versículo 28, por ejemplo, y toda la multitud, dice, adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas, todo duró hasta consumirse el holocausto, y cuando acabaron, se inclinó el rey y todos estaban y alabándose que hace de todas las palabras del rey David y Asaf. Bueno, pero en el versículo 28 decía: toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y los trompeteros tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta que consumirse el holocausto. Entonces luego dice: cuando esto terminó, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraban, ¿no es cierto? Y les dice entonces Ezequías que los levitas, a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asaf, o sea, con cánticos y salmos, cánticos nuevos, como lo hacía David y como lo hacía Asaf, el profeta, ¿no es cierto? Y con estos dos versículos yo puedo comprender que qué maravilloso es Dios, y nos enseña cómo para la santificación o la consagración, como aquí dice, cuando esto terminó, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Esa parte de inclinar me llama mucho la atención,
Y entiendo entonces que en el contexto que nos está mostrando el cronista en este libro, nos muestra que la consagración se da cuando nos inclinamos a Él, o sea, cuando nos humillamos, cuando nos presentamos delante de Él con el corazón contrito, humillado, ¿no es cierto? Cuando quebrantamos nuestro orgullo, cuando morimos a nosotros mismos, cuando nos despojamos. Creo que la palabra más precisa es despojarse. Yo me consagro al Señor cuando me despojo de mí mismo. El Señor Jesús se consagró a su Padre cuando se despojó, dejó su condición y se hizo como nosotros, habitó entre nosotros, aprendió a obedecer y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué maravillosa consagración! ¡Qué entrega tan tremenda! Hablábamos hace unos días atrás cuando el rey decía la palabra de Dios e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios como su padre, pero no de corazón, pero no con corazón perfecto. Y ese corazón perfecto decíamos que hacía alusión precisamente a un corazón no de corazón perfecto, un corazón que no había sido totalmente entregado, o sea, no había sido despojado de sí mismo para adorar, para entregarse al Señor. Entonces, entendamos con estos dos versículos, cuando dice en los dos, y estaban y adoraron, y todos los que con él estaban, y adoraron. Recordemos que la adoración tiene que ver con la actitud del corazón, de humillación y de reconocimiento a la grandeza, a lo perfecto de Dios. Y en el versículo 30 dice, se inclinaron, ¿cierto? Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asaf, el vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, se inclinaron y adoraron, se inclinaron. Entonces tiene mucho que ver el dejar el orgullo a un lado, el despojarse de sus propios intereses, de su carne y adorar y alabar. Muchas veces nosotros creemos que alabamos y que adoramos, pero todavía llevamos con nosotros el orgullo, todavía llevamos con nosotros la vanagloria, la carne ahí, y realmente no vamos a poder presentar o brindar una buena alabanza, una buena por servirle al Señor. Y no necesariamente es eso. Consagrarse, entonces aprendemos aquí que tiene que ver con despojarse de sí mismo para entrar a la adoración, a la alabanza. Ahora en el versículo 31 en adelante vemos que solo los consagrados serán dignos de presentar sacrificios y alabanza. Claro, cuando uno se consagra se despoja, decíamos, y hay confesión. En el despojo hay confesión. Hay entrega de pecados, hay entrega de la condición personal para ser libre, para estar limpio, para purificarse. Y cuando estamos entonces purificados, cuando estamos limpios, por eso la palabra de Dios dice, cuando vayas a entregar ofrenda, antes de entregar la ofrenda, debes estar a cuentas con Dios y con tus hermanos. Entonces, si tienes algo contra alguien, dice la palabra de Dios, ve y ponte a cuentas con tu hermano y luego deja la ofrenda ahí, te pones a cuentas con tu hermano, vienes y la entregas la ofrenda. Eso nos da a entender también entonces que es necesario estar consagrados, estar santificados, estar purificados, ¿cierto? Y para nosotros hoy esa consagración y esa purificación la encontramos en la respiración espiritual. Yo exhalo todo mi pecado, toda mi maldad, todas las toxinas espirituales que pueda tener dentro de mí e inhalo el perdón y la vida abundante que Dios tiene para mi vida. Y así me voy purificando, así me voy consagrando a Él, voy a este año hace de que nuestra purificación y nuestra consagración no sea la más eficaz, la más perfecta, la más adecuada. Entonces,
el rey Ezequías, podemos ver aquí que les dijo a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David, con los salmos. También vemos, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas. Hemos visto ya esta parte, que para presentar sacrificios y alabanzas, primero tenemos que estar consagrados, purificados. Ahora miramos también que habían muchas ofrendas, pero los sacerdotes eran pocos. Y dice que entonces los levitas ayudaron a los sacerdotes a, a degollar, a quitar, a preparar las ofrendas y los holocaustos, ¿cierto? En el versículo 32 dice, el número de los holocaustos que trajo la congregación fue de 70 bueyes y 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Pues los levitas estaban más dispuestos, mire qué tremendo esto, ¿no? Los levitas, quienes ayudaban a los sacerdotes, estaban más dispuestos a ayudar en la adoración, en todo lo que concierne a las cosas del Señor, más que los sacerdotes. Ellos estaban más preocupados y más interesados en santificarse. Muchas veces los que estamos en un nivel de liderazgo, se puede decir, más involucrados en la parte de la dirección, del liderazgo, en la congregación, en la iglesia, se pierde o se baja el nivel de interés en la purificación. Tal vez las mentiras, los dardos de Satanás que llegan a la mente dicen, no, ya es suficiente, ya estás arriba, ya eres el pastor, ya eres el líder de jóvenes, ya eres el ministro de alabanza, entonces ya estás súper bien y no necesitas la purificación. Y los que están un poco bajo estos líderes, los discípulos que les siguen, tal vez, podríamos decirlo de esa manera, son los más interesados en santificarse. Tengamos cuidado y siempre nosotros tenemos que estar con el corazón dispuesto a la purificación. Todos los días necesitamos ser aliviados, necesitamos ser purificados, necesitamos ser restaurados. Y eso Dios ya lo preparó de antemano con el gran sacrificio de Cristo en la cruz. Ya está dada esa purificación, ya está dada esa santificación. Dice que su sangre nos ha lavado, por su sangre nos hemos sido perdonados. Entonces, miremos que nuestras actitudes, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a santificarse. También miramos en el versículo 35, así pues, hubo abundancia de holocaustos con la grasa de las ofrendas de paz y libaciones. Para cada holocausto, de este modo, se restableció el servicio de la casa de Jehová. Ya Dios tenía preparado todo esto. Dios dio la provisión de todas esas ofrendas, de todos esos holocaustos. Todos los recursos los había dado Dios. Y aquí nos miramos entonces que la generosidad que Dios pone en el corazón del ser humano y la abundancia ayudan a la restauración, porque Dios es el que ha dado esa provisión. Seamos generosos en el momento de brindar sacrificio de alabanza. Seamos generosos en el momento de dar al Señor para su obra. Y eso nos va a ayudar a nuestra restauración. Si estamos oprimidos, si estamos siendo, tenemos un malestar espiritual, un malestar en el alma, entonces seamos generosos. Entrégale adoración, entrégale alabanza en abundancia. Dale al Señor tus ofrendas que tienes en tu corazón para darle, que tienes en tu casa para traerle al Señor. Y eso nos va a ayudar entonces a una restauración conforme a su voluntad. Ojo, Dios no nos está cobrando para restaurarnos.
pero sí nos está mostrando principios. Él todo lo hace para que nosotros seamos restaurados. Él todo lo hace, nos da los recursos, nos da los medios nos enseña aún para que nosotros podamos encontrar la restauración. Si una ciudad, si un pueblo, si una nación está en crisis y necesita ser restaurado, ¿qué necesita? Presentarse delante de Dios, humillarse, adorarlo y presentar ofrendas con generosidad. Y las ofrendas de alabanza, las ofrendas de adoración y también las ofrendas en especie para que la obra de Dios continúe y nuestros pueblos, nuestras ciudades sean perdonadas, sean restauradas, sean levantadas en las manos del Señor.